En junio de 1944, en apenas 72 horas, la Unión Soviética infligió a Alemania una de las peores derrotas militares de la historia, aniquilando al poderoso grupo de ejércitos centro en Bielorrusia. Más de 500.000 de soldados alemanes fueron muertos, capturados o heridos mediante un arma que los nazis habían despreciado durante años: los lanzacohetes Katyusha, conocidos por ellos como los órganos de Stalin. Desde el inicio de la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941, la Wehrmacht había confiado en su superioridad técnica, táctica y en la precisión de su artillería. Cuando los soviéticos introdujeron las Katyushas, unos sistemas de cohetes montados en camiones, imprecisos pero capaces de saturar grandes áreas, los mandos alemanes las catalogaron como armas psicológicas, ruidosas, pero tácticamente ineficientes. Ese error de juicio sería fatal. El origen de las Katyushas se remonta al año 1938, cuando el ingeniero soviético Andrei Kostikov propuso un concepto radical: sacrificar precisión a cambio de volumen de fuego. En lugar de proyectiles exactos, la idea era inundar el campo de batalla con explosivos. Aunque inicialmente subestimadas, su efectividad quedó demostrada el 14 de julio de 1941 en Orsha, cuando una pequeña batería destruyó una estación ferroviaria alemana en segundos, causando pánico y devastación. Stalin comprendió de inmediato el potencial del arma y ordenó su producción masiva. Para 1944, la Unión Soviética contaba con más de 10.000 lanzadores. Cada batería podía disparar cientos de cohetes en segundos, descargando decenas de toneladas de explosivos sobre un área amplia, sin dar tiempo a reaccionar ni buscar refugio. Además, su gran ventaja era la movilidad. Disparaban y se desplazaban antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Mientras los aliados desembarcaban en Normandía, Stalin preparaba la operación Bagration, la mayor ofensiva terrestre de la historia. El objetivo era destruir completamente al grupo de ejércitos centro-alemán, que defendía Bielorrusia con más de 1 millón de soldados veteranos. Los alemanes detectaron movimientos soviéticos, pero jamás imaginaron la magnitud del ataque. El 23 de junio de 1944, antes del amanecer, comenzó el asalto. Miles de cohetes Katyusha iluminaron el cielo y, en apenas 90 segundos, más de 40.000 impactaron las líneas alemanas. Trincheras, búnkeres, artillería y reservas fueron destruidos instantáneamente. En los primeros minutos murieron decenas de miles de soldados. Divisiones enteras desaparecieron sin posibilidad de organizar defensa alguna. Las ciudades fortificadas ordenadas por Hitler fueron rodeadas y pulverizadas. Las comunicaciones colapsaron, las rutas de escape quedaron inutilizadas y los intentos de ruptura terminaron en masacres. En Bobruisk, una columna de 40.000 soldados alemanes fue atrapada y destruida por una concentración masiva de Katyushas. Solo una pequeña fracción logró escapar. Más allá de las pérdidas materiales, el impacto psicológico fue devastador. Veteranos curtidos en Stalingrado se rendían o huían en pánico. A diferencia de la artillería tradicional, el fuego de las Katyushas no seguía patrones reconocibles. Era caótico, abrumador y constante, rompiendo por completo la moral y la capacidad de combate. Tras solo 3 días, el grupo de ejércitos centro dejó de existir como fuerza operativa. Las bajas superaron ampliamente las de Stalingrado, convirtiendo a Bagration en la peor derrota alemana de la guerra. El arma clave no fue un tanque ni tecnología avanzada, sino un sistema simple, barato y producido en masa. Las Katyushas no solo causaban destrucción física, sino que ejercían un efecto psicológico devastador sobre el ejército alemán. El sonido característico de los cohetes en vuelo generaba un terror profundo e inmediato. Incluso soldados veteranos del frente oriental
Sobrevivientes de Stalingrado y Kursk sufrían colapsos mentales bajo estos bombardeos. Informes médicos alemanes de 1944 registraron miles de casos de neurosis provocada por las katyushas, con unidades enteras desintegrándose antes de entrar en combate. La aniquilación del grupo de ejércitos centro desató pánico en el alto mando alemán. En solo 3 días, Alemania perdió 28 divisiones completamente destruidas y otras 17 quedaron inutilizadas. Los generales comprendieron entonces que las katyushas no eran simples armas de terror, sino un multiplicador de fuerza revolucionario que había cambiado el equilibrio del frente oriental al compensar la superioridad táctica alemana con un volumen de fuego abrumador. La eficacia soviética no residía solo en el arma, sino en la doctrina desarrollada en torno a ella. Las katyushas se concentraban masivamente para ataques decisivos, se empleaban en oleadas coordinadas y se reposicionaban constantemente para evitar la contrabatería. En la batalla por Minsk, pese a años de fortificaciones alemanas, la ciudad cayó en 48 horas. Los soviéticos aplicaron un método sistemático: reconocimiento previo, saturación masiva, apoyo de artillería convencional y una última oleada de cohetes antes del asalto de infantería. Los alemanes carecían de respuesta efectiva. Su artillería no lograba localizar los lanzadores móviles. La aviación era neutralizada por la supremacía aérea soviética. Los tanques quedaban inutilizados por el terreno devastado y la moral de las tropas colapsaba. En Minsk, 80.000 soldados alemanes se rindieron, prefiriendo el cautiverio antes que enfrentar nuevos bombardeos katyusha. Durante la operación Bagration, los soviéticos avanzaron 600 kilómetros en 2 meses, liberaron Bielorrusia y causaron pérdidas alemanas masivas, con más de 500.000 de bajas según cifras conservadoras. Se dispararon más de 3 millones de cohetes, equivalentes a decenas de miles de toneladas de explosivos. Los testimonios de sobrevivientes describen una experiencia apocalíptica: tierra sacudida, explosiones continuas y destrucción total del entorno. Las contramedidas alemanas resultaron inútiles. Stalin comprendió el valor estratégico de las katyushas, les dio prioridad absoluta y protegió celosamente su tecnología. A pesar de los esfuerzos alemanes, muy pocos lanzadores fueron capturados intactos, consolidando a las katyushas como una de las armas más decisivas y temidas de la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, los alemanes también desarrollaron su propia versión. El Nebelwerfer era técnicamente superior, más preciso, con mayor alcance y mejor diseño. Sin embargo, nunca lo produjeron en las cantidades necesarias. La industria alemana, obsesionada con la calidad y la precisión, no podía igualar la producción masiva soviética de armas suficientemente buenas. Los soviéticos construyeron alrededor de 10.000 katyushas. Los alemanes, en cambio, fabricaron unas 5.500 Nebelwerfer y además los desplegaron de forma dispersa a lo largo del frente, en lugar de concentrarlos para lograr un impacto máximo. Esta es la verdadera lección de la katyusha. A veces, lo simple y abundante vence a lo sofisticado y escaso. Los alemanes poseían tecnología superior en casi todas las categorías individuales, pero los soviéticos tenían volumen, escala y una doctrina de empleo correcta. Después de Bagration, el destino de Alemania quedó sellado. Los soviéticos continuaron avanzando implacablemente hacia el oeste y, en cada batalla importante, las katyushas lideraban el camino. El sonido del órgano de Stalin se convirtió en el sonido de la derrota alemana. En Berlín, en abril de 1945, los alemanes experimentaron por última vez el poder completo de las katyushas. Los soviéticos concentraron más de 400 lanzadores alrededor de la capital. Durante el asalto final,
dispararon más de 100.000 cohetes contra la ciudad en apenas 3 semanas. Edificios gubernamentales, búnkeres y posiciones de artillería fueron sistemáticamente pulverizados. Hitler, encerrado en su búnker, escuchaba el rugido constante de las katyushas sobre su cabeza. La chatarra soviética estaba escribiendo el epitafio del Tercer Reich. El legado de la katyusha se extiende mucho más allá de la Segunda Guerra Mundial. Cambió de forma fundamental la guerra moderna. Demostró que la saturación de área podía ser tan efectiva como la precisión. Inspiró sistemas similares en decenas de ejércitos. Los lanzacohetes múltiples modernos descienden directamente de la katyusha original. Pero, más importante aún, la katyusha demostró que la arrogancia es letal en la guerra. Los alemanes subestimaron esta arma porque parecía primitiva, porque no encajaba con su filosofía de guerra basada en la maniobra y la precisión, y porque la despreciaban como un ejemplo más de la crudeza soviética. Imagina el shock de los comandantes alemanes cuando finalmente comprendieron la verdad. Habían sido derrotados no por tanques superiores ni por tácticas brillantes, sino por camiones comunes cargados con tubos de lanzamiento simples que disparaban cohetes no guiados. La humillación debió de ser casi tan dolorosa como la derrota misma. Los soviéticos produjeron más de 10 millones de cohetes Katyusha durante la guerra. Fabricaron tantos que, después de 1945, continuaron utilizando esos stocks durante décadas. Algunos cohetes producidos en 1944 aún permanecían en arsenales en los años 80. Eso era producción industrial a una escala verdaderamente masiva. Además, el costo era irrisorio comparado con la artillería convencional. Un cohete Katyusha costaba aproximadamente 1/10 parte de un proyectil de artillería de 152 milímetros. Era más barato, más rápido de fabricar y requería menos materiales escasos. Estaba perfectamente adaptado a la economía de guerra total soviética. Stalin podía producir katyushas más rápido de lo que los alemanes podían destruirlas. Y finalmente, esa simple aritmética de producción decidió la guerra. La batalla de Königsberg, en abril de 1945, ofrece otro ejemplo devastador del poder de las katyushas. La ciudad, fortificada durante siglos, tenía defensas formidables y los alemanes la consideraban inexpugnable. Sin embargo, los soviéticos desplegaron 300 katyushas. El bombardeo inicial duró apenas 1 hora. 1 hora de fuego continuo que lanzó más de 50.000 cohetes contra las fortificaciones alemanas. Cuando terminó, grandes secciones de las defensas exteriores simplemente habían dejado de existir. La guarnición alemana se rindió 4 días después. Compáralo con batallas similares en el frente occidental. Los aliados necesitaron meses para tomar ciudades fortificadas alemanas mediante bombardeos aéreos masivos y artillería pesada. Los soviéticos lo lograban en días usando katyushas. Era brutal, despiadado y terroríficamente efectivo. Los números finales son difíciles de establecer con absoluta precisión, pero estimaciones conservadoras sugieren que las katyushas mataron directamente a más de 300.000 soldados alemanes durante la guerra. Esto sin contar heridos, traumatizados psicológicamente, o aquellos que murieron en los asaltos posteriores a los bombardeos. Si se incluyen los efectos indirectos, la cifra fácilmente supera el 1.000.000 de bajas. Un arma que los alemanes despreciaban y que sus servicios de inteligencia clasificaban como de efectividad limitada, terminó matando a más soldados alemanes que los tanques aliados, la aviación británica o incluso la artillería pesada soviética. Un lanzador katyusha aislado era una molestia. 10 lanzadores eran una amenaza seria. 100 lanzadores eran un desastre.
Pero cuando los soviéticos concentraban 200, 300 o 500 lanzadores en un solo sector para una operación decisiva, el resultado era apocalíptico. Los soviéticos perfeccionaron la logística de este uso masivo. Trenes especiales transportaban miles de cohetes a depósitos avanzados. Equipos de recarga podían preparar un lanzador en menos de 10 minutos. Las unidades Katyusha operaban con una eficiencia brutal. Llegar, disparar, recargar, disparar de nuevo y moverse. Todo en menos de 30 minutos. Para cuando la artillería alemana localizaba la posición anterior, los lanzadores ya estaban 5 kilómetros más allá, preparándose para disparar otra vez. Esta movilidad era clave. La artillería convencional, una vez emplazada, era difícil de mover y vulnerable a ataques aéreos y de contrabatería. Las Katyushas, en cambio, eran móviles por definición. Eran camiones. Podían usar cualquier camino decente, dispersarse de inmediato ante una amenaza aérea y reposicionarse tan rápido como la batalla lo exigiera. Los alemanes intentaron desarrollar contramedidas, unidades especiales de reconocimiento, ataques aéreos dirigidos, artillería de largo alcance contra zonas de lanzamiento sospechadas. Nada funcionó de forma consistente. Las Katyushas eran fantasmas letales. Aparecían, mataban en masa y desaparecían. Los soviéticos también utilizaron las Katyushas de forma psicológica. Antes de negociaciones de rendición, disparaban una oleada masiva cerca de las posiciones alemanas, no directamente sobre ellas. El mensaje era claro. Esto es lo que ocurrirá si se niegan a rendirse. Muchas guarniciones capitulaban tras presenciar esa demostración de poder. En otros casos, las empleaban para limpiar áreas antes de avanzar. Si sospechaban que un bosque o zona urbana estaba ocupada, simplemente la saturaban con fuego Katyusha. Si había alemanes, morían. Si no los había, solo se gastaba munición, y los soviéticos tenían munición de sobra. Este uso liberal reflejaba una diferencia filosófica profunda. Los alemanes valoraban la eficiencia, la precisión y la conservación de recursos. Los soviéticos valoraban la efectividad, el volumen y el gasto generoso de munición si eso garantizaba el objetivo. En una guerra total, la filosofía soviética resultó más eficaz. Las cifras lo demuestran. En una batalla promedio, los alemanes disparaban unos 50.000 proyectiles de artillería por día. Los soviéticos, en operaciones similares, disparaban 200.000 proyectiles convencionales más 50.000 cohetes Katyusha. 4 veces más munición total. Una escala con la que Alemania simplemente no podía competir. La producción industrial soviética de cohetes Katyusha fue extraordinaria. En fábricas dispersas por los Urales, trabajadores producían cohetes en líneas de montaje simples, sin computadoras ni robots, solo trabajo humano organizado de manera eficiente. Producían tantos que, entre 1944 y 1945, los almacenes soviéticos literalmente desbordaban de cohetes. La enorme abundancia de Katyushas permitió a los soviéticos aplicar tácticas impensables para el ejército alemán. Zonas que debían ser despejadas sin certeza de presencia enemiga, posiciones fortificadas que requerirían días de artillería convencional, o la simple necesidad de quebrar la moral antes de un asalto, encontraban siempre la misma respuesta: Katyushas. Este enfoque basado en la saturación masiva de fuego se convirtió en una solución universal y extremadamente efectiva. El impacto de esta doctrina fue evidente en el ritmo de avance soviético. Entre 1941 y 1942, el Ejército Rojo apenas lograba progresar entre 2 y 3 kilómetros diarios en ofensivas. Sin embargo, entre 1944 y 1945, los avances regulares alcanzaron los 15 a 20 kilómetros por día. Aunque influyeron factores como mayor experiencia, mejores tanques y supremacía aérea,
El efecto multiplicador de las Katyushas fue decisivo al destruir la resistencia alemana antes de cada avance. Un ejemplo extremo fue la Operación Vístula-Oder, en enero de 1945, cuando los soviéticos avanzaron 600 kilómetros en apenas 3 semanas, incluso en condiciones invernales y frente a tropas alemanas defendiendo su propio territorio. Cada día de avance estaba precedido por oleadas masivas de fuego Katyusha. Los alemanes llamaron a esta combinación imparable de tanques, infantería, artillería y cohetes el rodillo de vapor rojo. No podía detenerse, solo ralentizarse. Para los comandantes alemanes, la situación era desesperante. Las posiciones defensivas, cuidadosamente preparadas, eran destruidas en minutos. El bombardeo dejaba tropas muertas, heridas o en estado de shock, y antes de cualquier reorganización, los tanques soviéticos ya estaban encima. La imposibilidad de formar líneas defensivas coherentes definió la realidad del frente oriental en los últimos años de la guerra. Durante las primeras 72 horas de la Operación Bagration, las bajas alemanas fueron catastróficas. Aunque los números exactos son imposibles de determinar, análisis modernos sugieren que de las aproximadamente 350.000 bajas registradas, al menos 200.000 fueron causadas directa o indirectamente por el fuego Katyusha. Algunas estimaciones elevan la cifra a más de 300.000, incluyendo muertes posteriores por heridas y colapsos de unidades destruidas. Incluso las cifras más conservadoras resultan asombrosas. En ese corto lapso, un arma considerada primitiva causó más bajas alemanas que todas las operaciones simultáneas del frente occidental. Stalin era plenamente consciente de esta ventaja. Por ello, mientras los aliados occidentales reclamaban mayor coordinación, el líder soviético sabía que poseía la capacidad de aniquilar ejércitos enteros en cuestión de días. En la conferencia de Yalta, esta realidad era evidente. El ejército rojo estaba a las puertas de Berlín y Stalin tenía todas las cartas en su mano. Al final de la guerra, los soviéticos habían disparado más de 12 millones de cohetes Katyusha, empleando más de 150.000 toneladas de explosivos. Todo ello desde un sistema simple: camiones, tubos de lanzamiento y cohetes sin guía. Su brutal efectividad demostró una lección central de la guerra industrial total. La efectividad en masa supera a la sofisticación limitada. La arrogancia alemana no solo estuvo en subestimar las Katyushas, sino en su filosofía de guerra. Confiaron en que la calidad, la tecnología superior y el soldado individual compensarían la inferioridad numérica. En 1941 parecía funcionar, pero subestimaron la capacidad soviética para aprender, adaptarse y producir a una escala colosal. Para 1944, los soviéticos habían igualado el entrenamiento. Poseían tanques comparables, una artillería abrumadora y un arma sin respuesta efectiva: la Katyusha. Las 72 horas de Bagration lo demostraron todo. La superioridad táctica alemana no podía resistir el volumen industrial soviético. El sonido de las Katyushas quedó grabado para siempre en los sobrevivientes alemanes como el sonido del apocalipsis. Aquella arma simple cambió la guerra moderna y sentó las bases de los sistemas de cohetes múltiples actuales. La historia de la Katyusha es, en esencia, la historia de cómo la arrogancia se estrella contra la realidad brutal de la guerra industrial total. ¿Sabías esto sobre la Segunda Guerra Mundial? Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido interesante, deja tu me gusta y suscríbete y conoce el verdadero dominio de la historia bélica.